El día de hoy vamos a empezar a estudiar la carta de Pedro. Esta carta es, aunque muy corta, es demasiado profunda. Entonces cada versículo nos va a llevar bastante tiempo en irlo escudriñando, explorando. Y sin más, pues vamos a empezar este mensaje. Primera de Pedro, capítulo 1, empezamos en el primer versículo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas estos nombres son nombres de provincias. Todas estas provincias se encontraban en lo que el día de hoy conocemos como Turquía. Ahí estaban ubicadas estas congregaciones. Como ustedes saben, Roma era un imperio y había ocupado la mayor parte del antiguo, del viejo mundo. Era la nación más poderosa y ya no era un reino sino un imperio. Recordemos que es un imperio. Un imperio es un reino que subyuga, controla, gobierna a otros reinos. Entonces, en Roma no había un rey sino un emperador, es decir, un rey que gobernaba sobre otros reyes. Y dentro del reino, dentro del imperio romano estaba esta área de lo que hoy conocemos como Turquía, pero que en aquel tiempo eran todas estas provincias. Y ahora, como ustedes saben, al ser ellos la nación dominante, pues tenían muchos enemigos, porque obviamente aunque llegaban a gobernar a muchos otros reinos, no se piensen que las personas a las que ellos llegaron a gobernar se quedaban todo el tiempo tranquilas. Pues ya nos ganaron. Tenían muchos enemigos. Y entonces alguno o algunos de estos enemigos, no se supo en ese momento quién, incendiaron Roma. ¿Qué es lo que provocó este incendio de Roma? Una persecución. En aquel tiempo, uno de los enemigos, o a quien se consideraba uno de los enemigos más peligrosos del imperio, ¿quién creen que eran? Los cristianos. Entonces empezó a haber una persecución terrible contra los cristianos porque el imperio romano pensaba que los cristianos eran los que habían incendiado Roma. No está constatado que ellos lo hicieron, pero los romanos obviamente dijeron, sobres, vamos sobre los cristianos y sobre cualquier otro que sea enemigo del imperio. Así es que nosotros sabemos que dentro de esas iglesias, por ejemplo, hubo unas iglesias a las cuales también Juan anima. Son las iglesias a las cuales él les escribe en la carta de Revelaciones o Apocalipsis. Hubo también otras iglesias en Asia, como la iglesia de Colosas. Así es que en el Ponto, en Capadocia, había muchas iglesias. Varias de las iglesias a las cuales se les escriben las cartas, no solo de Pedro, sino también de Pablo, de Juan, eran iglesias perseguidas, eran hermanos perseguidos. Así es que Pedro le está escribiendo a muchas personas, no es a una congregación en particular, sino a muchas iglesias. ¿Y qué es lo que los cristianos necesitaban en ese momento de persecución? Palabras de ánimo, palabras de aliento, porque los perseguían no como el raterillo que te quiere robar la cartera, los perseguían para matarlos, para quitarles la vida. Y entonces todo aquel que se decía cristiano ponía en riesgo su vida. De nuevo, ¿qué es lo que Pedro está haciendo con estos hermanos? Dándoles palabras de ánimo.
Pedro escribe en el segundo capítulo, dice: queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Pedro está escribiendo y no está diciendo a ustedes judíos, sino a ustedes hermanos, a ustedes cristianos, que son extranjeros en esta tierra. Cuando se habla de extranjeros, el sentido es que su nacionalidad no es esa. Y recordemos que como cristianos nuestra nacionalidad no es de este mundo. Así como lo dijo el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo. El reino al que nosotros pertenecemos no es de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Tú y yo somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Nosotros somos ciudadanos de Jerusalén, de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial. La iglesia, nosotros, somos un grupo de extraños que caminamos por este mundo. Esta no es tu nacionalidad es celestial. Tú eres miembro del cielo, esa es tu ciudadanía. Aquí estamos de paso. Este mundo es temporal. Ellos entonces estaban temporalmente ahí en espera de la acción celestial, al igual que nosotros. Estamos en primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. El día de hoy vamos a comenzar a hablar de este tema, un tema que francamente no es del todo sencillo de abordar, es difícil de abordar de primera vista. Incluso hay muchas iglesias que evaden este tema, el tema de la elección. Ahora, la elección no es algo del Nuevo Testamento, no es algo a partir de Cristo, no es una enseñanza nueva. La elección viene desde el Antiguo Testamento, exacto, desde Abraham y de aún antes. Nosotros vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento y vamos solamente a mencionar un par en esta mañana. Deuteronomio 7:6, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo, Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. En el mismo libro, capítulo 14, Deuteronomio 14:1 y 2, eres hijo del Señor tu Dios, no te hagas cortes en la piel ni te rapes la cabeza en honor de un muerto. Cortes en la piel son tatuajes. Un cristiano no se debe tatuar por un muerto. Oye, pero yo llegué a la iglesia y no sabía, entonces me tatué antes de conocer de Cristo. Bueno, pues tienes el perdón de Cristo. Si lo haces después, eso no es lo más recomendable, ¿verdad? Pero ese no es el punto de hoy, no me distraigan con eso de los tatuajes. Porque eres pueblo consagrado, el consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva. De nuevo, el día de hoy de eso vamos a hablar, de la elección. Ahora, para nosotros como seres humanos, para todo ser humano, es algo difícil de aceptar y de reconocer que la salvación es un acto de Dios, es un acto 100% de Dios. En el estado caído del ser humano, nosotros como seres humanos queremos tener algo de responsabilidad en nuestra salvación, aunque sea un poquito de responsabilidad. Queremos tener algún crédito, porque dentro de nuestra naturaleza caída, una de las cosas con la que más batallamos se llama orgullo.
con lo que más batalla todo ser humano, yo soy un ser humano, ¿con qué es con lo que todos batallamos? Con el orgullo. Y tú puedes decir, ay no, yo soy muy humilde. Mira qué humilde soy, que soy el más humilde de toda la tierra. Que ya veo tu humildad, ¿no? No hay otro mejor que yo de humilde. Ya veo que eres humilde. Queremos tener una parte de responsabilidad en esa elección. Queremos tener crédito. Para nosotros, como hombres caídos, nos parece incluso hasta repulsivo hablar de la elección. Evitamos hablar de la elección hacia nosotros mismos y hacia otros. Porque de pronto, en nuestros estándares humanos torcidos, caídos, de pronto puede pasar por tu mente la injusticia. Oye, qué injusto, ¿por qué este y no aquel? Chispas. Eso es algo terrible, hablar de justicia cuando se habla de salvación, cuando se habla de la elección. ¿Por qué? Porque de pronto tú, como ser humano caído, tú quieres que Dios escoja a este y a este, pero tú dices, no, a este que no lo escoja y ojalá que este se vaya, pero sí derechito. Y tú no sabes, pero posiblemente aquel que tú ya mandaste derechito al infierno, posiblemente esté 3 filas adelante que tú en el cielo. Posiblemente. Eso yo no lo sé. En algún momento el Señor Jesús les dijo a los líderes religiosos de su tiempo, porque les digo que aún las rameras van adelante de ustedes. Las rameras. Al reino de los cielos. Entonces nosotros pensamos que como seres humanos tenemos la suficiente capacidad mental, calidad moral y la suficiente justicia como para que nosotros podamos determinar quién sí se va a ir y quién no se va a ir. De nuevo, normalmente si alguien te cae mal, pues que se va al infierno, ¿no? Y si te cae bien, no, pues se va a ir al cielo. Solo porque tú piensas que se va a ir, porque tú crees que se va a ir. Y ahora tú piensas, todas las personas, muchas personas de este mundo posiblemente piensan que se van a ir al cielo. ¿Por qué? De nuevo, por el orgullo. Pero cuando a veces llegamos a juzgar, incluso hay personas que se llegan a alejar de Dios porque les parece injusto respecto de la elección, o tal vez injusto que alguna persona fallezca. Es que es injusto. Es injusto que se haya muerto mi tío, mi primo, mi padre, mi madre, mi hijo. Cuando una persona dice que es injusto, esa persona automáticamente está diciendo que él es más justo que Dios, que él sabe más que Dios, que su justicia es superior a la de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo que Job. Job dice, una vez hablé, pero mejor me tapo la boca. ¡Qué barbaridad! Porque el Señor de pronto se aparece a Job, y mira que la Escritura dice que en la existencia hay solamente pocas personas que delante de sus ojos son justos: Daniel, Noé, Job. Y aún el mismo Job de pronto se le chispotea y dice, ay, es que se me chispoteó. De ahí vino esa frase. Y entonces el Señor le dice, a ver si muy salsa, vente, vamos a platicar. Y entonces dice Job, ay, nanita, el Señor, ya hablé, mejor me callo, mejor me tapo la boca. ¿Acaso es Dios injusto? No. Dios no se puede medir por ningún estándar humano, porque todos los estándares humanos son defectuosos. El único estándar perfecto es el estándar de Dios. Dios es justo todo
todo lo que dice es justo, su palabra es justa. Y entonces debemos de tener cuidado de no ser tan necios, como para decir por qué no es salva esta o aquella persona. De nuevo, Dios es infinitamente y eternamente justo, infinita y eternamente santo. Entonces, de nuevo, ¿de dónde viene el decir qué injusto? Pues de nuestro orgullo y de nuestra naturaleza caída. El Salmo 99 dice respecto del Señor Dios: Rey poderoso que amas la justicia, tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. En el Salmo 119, te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Salmo 97, el Señor es Rey, regocíjese la tierra, alégrense las costas más remotas, oscuros nubarrones lo rodean, la rectitud y la justicia son la base de su trono. Isaías 55, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios entonces es objetivo, Dios es universal, Dios es imparcial, Dios es independiente de nosotros, Dios no cambia, es decir, es inmutable. Dios gobierna, y Dios gobierna no solo porque es el creador, el dueño, Él posee todos los atributos naturales y morales para gobernar, sino también y sobre todo porque Dios sabe qué es lo mejor para Él mismo, y Dios sabe qué es lo mejor para ti y para cada persona de este mundo. Dios sabe qué es lo mejor para ti y para cada persona de este mundo. Justicia. Dios actúa de acuerdo a lo que es recto, y Dios mismo es la norma de todo lo que es recto. Dios no solo es la verdad, Dios actúa de acuerdo a esa verdad. La Escritura nos dice a través de Job: corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende, que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Es lo que a veces nosotros queremos hacer respecto de Dios y de lo que Dios hace. Queremos quedar bien nosotros, pero ¿qué es lo que pasa con eso? Hacemos quedar mal a Dios. ¿Vamos a hacer quedar mal a Dios para nosotros quedar bien? A veces lo que hacemos hacia otras personas y aún con nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. Queremos quedar bien con nosotros mismos, haciendo quedar mal a quién, a Dios, y queremos invalidar la justicia de Dios. De nuevo, lo dije hace un rato y lo repito, a veces el ser humano tiene incorrectamente la tendencia a juzgar como si tuviera un valor más alto moralmente hablando que el de Dios, que si tal o persona o cual persona debe ser salva, eso tú no lo defines, eso es orgullo. Debemos saber que la salvación no es una cuestión de justicia. Apréndete bien eso. La salvación no se trata de justicia de acuerdo con los términos humanos. La cuestión de la salvación es la gracia. La salvación es por pura gracia. Nosotros debemos entender
que no podemos ni debemos tratar la salvación en términos de justicia. De nuevo, por dos cosas, porque nosotros ni siquiera sabemos todos los detalles de una persona y no podemos definir si verdaderamente la persona es justa o no. No. Simplemente Dios hace, Dios escoge, Dios elige. Y eso es justo y Dios es justo. Dios establece el estándar de lo que es justo, no los hombres. Si nosotros no entendemos lo que hace Dios, o si nosotros entendemos por qué Dios hace tal o cual cosa, eso no quiere decir que Dios no sea justo. Simplemente eso quiere decir que nosotros no entendemos lo que Dios hace. Ya sea por ignorancia o porque nuestro cerebro es tan pequeñito que no lo puede entender. Entiende que la mente de Dios es infinita y la tuya es pequeña. Tan pequeña que a veces difícilmente puedes sacar 10 en matemáticas y en español y en ciencias sociales y en ciencias naturales y en todas las demás al mismo tiempo. Ni siquiera eso podemos hacer. Ni siquiera eso podemos hacer. Así de ese tamaño es nuestra mente. No podemos comparar nuestra mente con la de Dios, ni nuestros juicios con los de Dios, ni nuestros estándares con los de Dios. Él es Dios. ¿Estamos hablando de qué? De la elección. Lucas capítulo 18, versículo 6. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Ahora, cuando leemos esta porción de la Escritura tenemos que ver que dice el juez ¿qué? Injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? El Señor, y bueno, no puse toda la historia o toda la parábola, trata de una viuda que viene con un juez y le está duro y duro insistiendo que arregle o que resuelva un tema. Y entonces dice la Escritura respecto del juez que injusto: como esta viuda no deja de molestarme, ya le voy a tener que hacer justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Y entonces aquí el Señor Jesucristo está comparando a un juez que injusto con Dios, que es perfectamente justo. Y entonces dice: si el juez injusto, con tal de que no lo estén fastidiando, hace justicia, ¿acaso Dios, que no es un juez injusto, no hará justicia? Colosenses capítulo 3. Por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esto no lo subrayé, pero aquí ahorita. Como elegidos. Nosotros, al ser elegidos, hay algo que debemos hacer, muchas cosas que debemos hacer. Revestirnos ¿de qué? De afecto entrañable, un afecto que no sea de dientes para afuera, sino un afecto que venga desde lo más profundo de tu corazón. Eso muestra que tú eres elegido. De pronto no falta el que dice: ay, es que este no me saluda. Bueno, pero tú eres elegido. Tú eres elegido. Tú eres escogido. Demuestra que tú eres elegido. Desde lo más profundo de tu corazón debe haber un afecto hacia los demás, especialmente
hacia la familia de Dios. Debe ser bondadoso. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser bondadoso? Porque soy elegido. ¿Por qué tengo que ser humilde? Porque soy elegido. ¿Por qué tengo que ser amable si las personas no son amables? Porque tú eres elegido. ¿Por qué tengo que ser paciente? Porque soy elegido. ¿Por qué tengo que tolerar a estas finísimas personas? Porque soy elegido. Porque soy elegido. Así como el Señor los perdonó, ustedes también deben perdonar. Así como el Señor los perdonó. Oye, ¿y por qué tengo que hacer eso? Número 1, porque yo soy elegido. Y número 2, Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 2, así que lo soporto, así que todo lo soporto, ¿por qué? Por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. El siervo de Dios debe y está llamado a soportar muchas cosas, insultos, agravios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque el siervo de Dios es el que va a salvar a las personas? No, sino para que alimente a los elegidos, para que les hable a los elegidos, para que les dé una palabra de ánimo y de aliento. ¿A quién? A los elegidos. Y dentro de todas estas cosas que Pablo soportó, Pedro y los demás apóstoles, y lo que tú y yo debemos soportar, está esto que encontramos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 13, empezando el versículo 45, pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazaron y no se consideraron dignos de vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, atento, ¿qué dice ahí? Destinados a la vida eterna. Aunque ellos fueron a hablar a muchas personas, no todos los que escuchan la palabra son destinados a la vida eterna. Ahora, amado, tú no tienes, yo no tengo, bueno, más bien yo no tengo, a lo mejor alguno de ustedes tiene ese don, no voy a menospreciar los dones de Dios. Yo no tengo el don para saber a quién Dios ha elegido y a quién Dios va a salvar. Mi trabajo es hablar de Dios y de la palabra de Dios. ¿Quién es salvo o quién no es salvo? No lo sé. ¿A quién Dios ha escogido? No lo sé. Yo solamente hablo de la palabra de Dios. Y ahora no dice la Escritura, y creyeron todos los que estaban escuchando en ese momento, sino todos los que estaban destinados a la vida eterna. De nuevo, la salvación y la elección no es por obras, no se trata de obras. La carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 9 nos habla incluso de un ejemplo muy claro. Sin embargo, antes
de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo. Recordemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Regreso, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la, ¿qué dice ahí? Elección divina. No en base a las obras, sino al llamado de Dios. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, y así está escrito. A Jacob amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Una palabra terrible, imagínate, una madre tiene 2 hijos. Uno de tus hijos es el escogido, el otro no. Ups. Mismos padres, nacidos exactamente del mismo vientre y con segundos de diferencia. Uno es elegido y el otro no. Repito lo que leí hace un momento, ¿acaso es Dios injusto? Señor, qué injusto, ¿por qué uno de los 2 gemelos sí es salvo y el otro no? ¿Acaso es Dios injusto? Vendrá de nuevo la pregunta, ¿acaso tú eres más justo que Dios? ¿Toda tu vida has sido más justo que Dios? ¿Eternamente eres más justo que Dios? ¿Has vivido toda una eternidad? Les comenté la predicación de hoy, es dura. Y yo creo que por eso muchos pastores a lo mejor se evitan de hablar de esto. ¿Por qué? Porque nos pega en el orgullo. Continúa diciendo, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. No depende del deseo. No depende de que si tú deseas mucho, que si algún familiar, amigo o vecino sea salvo, no depende de eso. Ni de que se esfuerce, esfuérzate y échale ganas para que seas salvo. No depende de eso. Sino de la misericordia de Dios. Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú? He conocido y he escuchado a personas orgullosas pero exageradamente. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi abuela? ¿Por qué? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Dios tiene todo el derecho, tiene tanto derecho para usar su atributo de ira y mostrar eso contra las personas impías. De la misma manera, Él tiene todo el derecho para mostrar gracia, amor y misericordia a todos aquellos que Dios elige. Hay un giratorio por ahí, Javier, que dice zoom, bájale.
Entonces, esto es claro, no discutas con Dios. Cuando discutimos con Dios y cuando le decimos que por qué este o por qué aquel, lo único que mostramos es lo que he dicho una y otra vez: orgullo, ignorancia de una mente pequeña y finita. Si nosotros no podemos entender eso, y yo creo que muchos francamente no podemos entenderlo, lo único que tenemos que hacer es creerlo. Hay mucho de Dios que no podemos entender, y hay mucho de Dios que ni siquiera vamos a poder lograr entender en este mundo, y lo único que nos queda por hacer es creer, solo creer. La Escritura dice: no depende del hombre que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tendrá misericordia de quien Él quiera, del que Él decida tener misericordia. ¿Acaso no saben lo que relata la Escritura cuando a Elías se le dice, acusó a Israel delante de Dios? Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Eso es lo que dice Elías. En Romanos 11 nos dice: ¿y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido porque son muy buenos, porque vienen a sendero de vida, porque llegan puntuales. No, ¿verdad? Por gracia. Por gracia. Así que no depende del que corre. Ya ves, por eso no le corro para llegar puntual, de todas maneras soy salvo. Así que no depende del que quiere, del que corre, sino que del elegido. Elegido por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Efesios capítulo 1. Hace tiempo estudiamos la carta a los Efesios y se profundizó poco en esta porción de la Escritura. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Tú, al igual que esos mellizos de los cuales leímos hace un ratito, ¿qué habías hecho de bueno o de malo? Nada. ¿Qué obra habías hecho? Ninguna. ¿Cuándo nos eligió Dios? Antes de la creación del mundo. Antes de que Dios creara el mundo, Dios ya te había elegido. ¿Qué habías hecho de bueno? Nada. Y de malo, nada. Así es la elección de Dios. Según el propósito de su buena voluntad. Y todo eso fue ¿por qué? Para que nosotros lo alabáramos, para decir: Señor, qué bárbaro, qué detalle, qué cosa tan deluxe. Por gracia, por gracia.
Timoteo. Pablo escribe a Timoteo y le dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Ahora, como lo comentaba yo hace un momentito, como la doctrina, la enseñanza de la elección no es agradable para el ser humano, ¿qué es lo que provoca en el ser humano? Enojo, molestia, disgusto, crítica en contra de Dios. Cuando tú hablas de la elección, a las personas no les gusta. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. A los que nos ven desde Sohouse no lo van a ver, pero aquí ustedes sí. Chuequito, pero ahí está. Segunda de Timoteo. No nos gusta como seres humanos. Como les comenté, la doctrina de elección es que repulsiva para el ser humano, porque nos pega en el orgullo. Cuando Jesucristo habló respecto de la elección, no se piensen que lo aplaudieron. Lucas capítulo 4. No cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Los sidonios eran enemigos de los israelitas y los sirios enemigos de los israelitas. ¿Y quién fue sanado? Ellos, los enemigos de los israelitas. 2 personas escogidas por Dios. Wow, qué bárbaro. Jesús, no nos habíamos dado cuenta de ese detalle. No habíamos percatado de la elección de Dios. Gracias por abrirnos la mente a esta cosa tan hermosa de la elección. Jesús, muchas gracias. Eso fue lo que le dijeron los líderes religiosos en su tiempo al Señor Jesús. Claro que no. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construida el pueblo para tirarlo del precipicio. Es lo que hacen muchas personas cuando escuchan hablar de la doctrina de la elección. Se agarran a la persona que les habla de la elección y la quieren, ¿qué? Tirar. Que se muera este pastor, ¿verdad? Cuando alguien nos habla de la elección, que le queremos hacer lo mismo que Jesús, que se desaparezca. Los líderes respetables religiosos de Israel menosprecian la doctrina de la elección, porque ellos no eran elegidos. Nosotros no podemos discutir en contra de la verdad y no podemos discutir en contra de Dios. No es algo que esté a discusión. Oye, vamos a discutir y vamos a debatir. No, no se puede debatir ni se puede discutir. No depende de ti. Por mucho que discutas y debatas, eso no te va a hacer salvo, ni tampoco va a hacer salvo algún familiar o amigo o vecino. No depende de eso, no depende de ti. No puedes debatir con Dios,
ni puedes debatir con la verdad. Al día de hoy muchos no quieren escuchar respecto de la elección. Y nosotros estamos puestos aquí para hablar no solo lo que tú quieres escuchar, sino lo que Dios quiere que tú escuches. Estamos aquí para hablar toda la verdad de Dios y toda la palabra de Dios, versículo a versículo. No para saltarnos esto, chispas, versículo 1 y 2 me causan problemas, mejor me lo salto y hablo del 3. No. Dios es el Todopoderoso que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él cumple todos sus propósitos. Él hace que se cumplan todas sus promesas. Él es el alfarero del cielo. Él hace con la misma arcilla un vaso para usos honrosos y otro para deshonrosos. Y moldea a la humanidad como Él quiere. Él decide, Él determina y ha determinado. Él no solo determina, Él ya ha determinado el destino de cada persona. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Él es Dios. Juan capítulo 3, dice el Señor Jesús a través del apóstol Juan, el que cree en Él no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Entonces nosotros tenemos esta doctrina, la doctrina de la elección, para decirnos dos cosas. La primera, Dios está a cargo. Y la segunda, Dios nos ha salvado por gracia. La gracia es para nosotros. Y sin la gracia nunca habíamos podido lograrlo. No hay nadie que pueda lograr llegar al cielo, nadie que se pueda esforzar lo suficiente o que sea lo suficientemente bueno, justo o santo para lograr llegar al cielo. Nadie puede llegar ahí. Dios es un Dios infinitamente y eternamente santo. Nadie puede acercarse a Él, si no es porque Él lo aparta, lo limpia y lo puede poner presentable para Él. Ahora, cuando hablamos de la elección, no es un tema para confundirnos, sino para que nuestro orgullo sea despedazado y para que nos volteemos hacia Él para alabarlo y decirle: Señor, gracias, gracias porque me escogiste. Bendito seas porque tú me escogiste. Efesios 1, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Amado, si tú sabes que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual, eso te tiene que llevar a decir: Señor, gracias, alabado seas, bendito seas. La alabanza a Dios, ¿de dónde proviene? Del reconocer quién es Dios y de reconocer todo lo que Dios ha hecho por ti. Por ti. Ahora nos entristece saber que algunas personas que queremos o que amamos no son elegidas o no van a ser elegidas, pero de nuevo repito, no tienes los lentes especiales, los superlentes que digan: este sí, este no, este sí, este no. No lo sabes.
pero de alguna manera nos podemos dar una idea. Porque el Señor dijo, por sus frutos los reconocerán. Porque el Señor dijo, si me reconocen públicamente, bueno, pues ya se puede ser un buen indicio. Ahora solamente es un indicio. Anteriormente en la carta de Filipenses, ustedes se recuerdan que yo les estuve aquí exponiendo, porque lo dice la Biblia, que incluso hubo algunos que se bautizaron, ¿verdad? Pero que no eran salvos. Algunos incluso mentirosos, hechiceros. Pero bueno, por lo menos, dices, pues puede que sí, ¿no? Porque pues, dice que sí y se bautizó, entonces pues, puede que sí esté ahí en el cielo. Puede que, yo no lo sé. Entonces, la alabanza hacia Dios tiene que venir al saber que eres escogido. Y de nuevo en Daniel capítulo 4, versículo 35 dice el Señor, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay nadie que se oponga a su poder, ni quien, esto no lo subrayé, pero aquí ahorita le echamos una rayita, ni quien le pida cuenta de sus actos. Señor, ¿por qué? El Señor fácilmente te podría decir algunas cosas. Una, ¿por qué no? Y otra, ¿y quién eres tú para pedirme cuentas? ¿Acaso somos iguales? ¿Acaso tú eres Dios como yo? ¿Acaso tú puedes decir que se haga la tierra y se hace si ni siquiera puedes decir que se laven los trastes? Ni siquiera a eso llegas. Estás chato, ¿no? Como diría un filósofo por ahí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el conocimiento previo de Dios, el Padre. Según el conocimiento previo de Dios, el Padre. Si ustedes se dan cuenta, voy casi palabra por palabra porque hay muchas cosas que aprender aquí. Ahora tal vez muchos pueden decir, y sabes que yo en algún momento también me identifiqué con eso y dije, pues sí, pues tiene lógica, tiene sentido. Nosotros somos escogidos porque Dios sabía, y a lo mejor tú has escuchado eso, porque déjame decirte que dentro de la teología eso es algo popular, es algo común. Dios sabía anticipadamente si tú ibas a ser bueno o malo y por eso te escogió. ¿Has escuchado alguna vez eso? A lo mejor yo en alguna predicación que andaba yo desvariando dije eso, que Dios me perdone. A lo mejor has escuchado algún predicador que dice eso, Dios sabía que tú ibas a ser bueno y por eso te escogió. ¿Nunca habías escuchado eso? Qué bueno que no escuches a esos predicadores. Dios sabía, Dios vio adelante, como Dios es omnisciente, Dios vio que tú lo ibas a escoger, que tú ibas a aceptar y por eso te escogió. Y ¿sabes qué? Esa es una de las doctrinas más populares. ¿Por qué piensas? Porque eso le da cierto crédito al ser humano. Porque el ser humano quiere tener algún crédito, algún mérito por su salvación. Nosotros queremos tener algún crédito. Es que Dios, el 99% de la salvación depende de Dios y el 1% depende de ti. A lo mejor en alguna predicación de mi desvarío dije algo así, ¿no? Porque no puedo decir, no, yo nunca he dicho una cosa así, ¿no? Porque finalmente, al igual que ustedes, pues yo también voy aprendiendo. Y tengo que ir aprendiendo y tengo que ir mejorando.
nosotros queremos desesperadamente tener parte en la salvación y en la elección. Pero el Señor Jesús dice en Juan capítulo 15, no me eligieron ustedes a mí. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Oye, ¿ya tomaste una decisión por Dios? Oye, ¿ya elegiste a Dios? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ahorita no estamos hablando de la oración, sino de la ¿qué? De la elección. ¿Quién escogió a los discípulos? Jesús. ¿Y quién te escogió a ti? Jesús. Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 29, también escogió Dios. Y ahí es el momento en el que yo levanto la mano, ¿verdad? También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y todo lo que es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. De nuevo, hace un momentito, tú de pronto en tu mente carnal, humana, distorsionada, dices, ay, ese no se va a salvar, aquel no se va a salvar por feo, por despreciable. Pero el Señor, para darnos en toda la cara con nuestro orgullo, nos dice, Él escogió a lo más bajo y a lo más despreciado, finísimas personas que el día de hoy me acompañan. Él escogió a lo más bajo y a lo más despreciado. O sea, a mí. ¿Quién puede decir a mí? Dios escogió a lo más bajo y a lo más despreciado, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no es por obras, para que nadie presuma, se jacte, se gloríe. Entonces, si nosotros regresamos a ese pensamiento que decíamos hace un momentito de que Dios supo por adelantado lo que tú harías, entonces el hombre fue lo suficientemente inteligente como para escoger a Dios, como para escoger a Cristo. Y entonces el hombre es lo suficientemente bueno para escoger a Cristo. El hombre es lo suficientemente inteligente para saber qué es Cristo, y entonces el hombre puede compartir cierta gloria por la salvación. Es lo que muchos podrían pensar, ¿verdad? Pero la Escritura dice a través del salmista, desde el cielo Dios contempla a los seres humanos para ver si hay alguien bueno, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Por supuesto que el salmista dice, nada más hay uno, soy yo, y todos los demás no. ¿Qué es lo que dice? El salmista dice, el Dios vio desde los cielos y nomás vio a uno, que soy yo. El salmista no dice eso, el salmista dice, no hay uno, ni yo tampoco, nadie hay lo suficientemente bueno, no hay alguien que busque a Dios. Nosotros no buscamos a Dios, Dios te busca a ti. Ay, es que yo busqué a Dios y yo lo encontré en esta iglesia. No,
Tú no buscaste a Dios, Dios te estuvo buscando para que vinieras. Te estuvo buscando, llamando, 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 pero eres así como medio Martín y no le hacías caso, y hasta que por fin ya le hiciste caso, ya veniste a la iglesia. No hay uno que busque a Dios. Pero cuando fue el tiempo del Señor Jesús, unos sí lo buscaron. No. Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 3 dice exactamente esto mismo. Recordemos que mucho de lo que escribe Pablo viene de los Salmos, de Isaías y de otras porciones de la Escritura. El hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. Efesios capítulo 2, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿la qué? La fe. Pero la fe tampoco es algo mío, la fe también viene de Dios. Yo tengo varios regalos: el regalo de escuchar, el regalo de creer, es decir, el regalo de la fe, y luego el regalo de la gracia. Un regalo va después del otro, todo es por gracia. El escuchar es por gracia, el creer es por gracia, y la gracia misma de la salvación es gracia. Isaías capítulo 46, yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Entonces, de nuevo, si nosotros tomamos esa postura de que Dios mira el futuro y ve quién va a creer, entonces el hombre es soberano. Entonces el hombre tiene el crédito. Entonces el hombre debería recibir la gloria. Porque el hombre por sí mismo va a buscar a Dios, pero no es motivado por Dios, sino porque el hombre busca a Dios. Entonces debemos tener cuidado con ese tipo de teología, con ese tipo de doctrina. Ese tipo de doctrina es incorrecta. ¿Por qué? Porque Dios entonces estaría dependiendo del ser humano. Si Dios ve hacia el futuro y va a ver quién lo va a escoger, entonces Dios estaría así como que, ay, ¿me escogerá o no me escogerá? Como la niña esa de las marritas, ¿me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Ay, no, pues sí me quiere. Entonces Dios estaría dependiendo del ser humano, o dicho de otra manera, sería una víctima del ser humano. A ver si lo quieren. Pero no es así. Eso es teológicamente incorrecto. Dios es independiente de los hombres en todo sentido. Según el conocimiento previo de Dios el Padre. Entonces, cuando se nos dice según el conocimiento previo de Dios el Padre, eso no quiere decir que Dios vio hacia el futuro para ver si tú ibas a creer en Él, sino que Dios planeó por anticipado. Cuando se nos dice que Dios conoce, no es un sentido de observar y ver qué pasa, sino un conocimiento de que Él sabe la realidad, conoce la realidad y lo vuelve una realidad. No solo que Él conoce la realidad, sino que Él vuelve las cosas una realidad. Dios hace una realidad la salvación en tu vida. Dios hace en tu vida la elección una realidad, Él lo hace. Recuerda, la salvación es y depende 100% de Dios. La salvación no depende 99.9% de Dios y 1% o 0.01% de ti. No es así. Porque así como el ejemplo que da el Señor de aquellos gemelos que dice, antes de que hubieran hecho algo bueno o malo, Dios los escogió. Dios nos escogió así. Desde antes de la creación del mundo, desde antes que hicieras algo bueno o malo. No, ya no. Ahí.
pongan una pausa y la próxima semana, si Dios permite, continuamos ahí a donde nos quedamos. Estamos en Primera de Pedro capítulo 1, ya llevamos casi la mitad del versículo, no, ya llevamos la mitad del versículo. Entonces, si Dios permite, la próxima semana seguimos con la otra mitad del versículo y con lo que nos alcance para el versículo 2. Amado Dios, te damos gracias porque estamos aprendiendo respecto de la elección. Señor, alabado seas y bendito seas, porque has tenido misericordia de nosotros, porque nos has concedido la salvación en Cristo Jesús, porque aún a pesar de nosotros, de nuestras malas obras, de que en muchos momentos de nuestra vida no te tomamos en cuenta, no te hemos tomado en cuenta, vemos tu gracia salvadora y tu elección, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, por la elección que has hecho para cada uno de nosotros, por la elección por mí. Porque así como lo aprendimos el día de hoy, lo más bajo, lo más despreciado, lo peor fue escogido por ti, solo por pura gracia, Señor. Te agradezco por esa gracia que has tenido conmigo y con mis hermanos que se encuentran aquí el día de hoy. Te suplicamos, Señor, para que más personas se unan a nosotros para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Te damos gracias por aquellos que son perseguidos y te suplicamos, Señor, que les animes y les alientes, sabiendo que independientemente de lo que pase en sus vidas en esta tierra y en este mundo, ellos son elegidos, son escogidos, son tus hijos. Amén.